De manera de presentación y motivación, ese es el edificio Getsemaní, que queda en Venecia, un edificio de 9 pisos, diseñado en concreto reforzado, una parte potenzada. Y aquí puede verse el esqueleto básico, ¿no? Formado por columnas y las losas de entrepiso que la conforman las vigas y las vigas. Bien, entonces, con los conceptos que nosotros vamos a desarrollar aquí en el curso León 1 y con el de 2, con el número 2, pues tendremos las capacidades para enfrentarnos a estos proyectos, lógicamente, dedicándonos a estudiar con más empeño los temas que hay que profundizar. Bien, entonces comenzamos primero con las vigas de concreto simple como un paso para entender el cambio o comportamiento de la estructura de concreto reforzado. Entonces aquí tenemos la viga de concreto simple que ya hemos visto manejando teoría elástica en resistencia a materiales. Ya lo habíamos explicado. Y las hipótesis las estamos recordando. Hipótesis de diseño para material homogéneo, o sea, que es lo que maneja el hormigón. Bueno, está de más, ¿no? Que decirles que van a estar atentos. Cualquier duda, cualquier pregunta que quieran o que quieran complementar, con mucho gusto me interrumpen. La primera hipótesis, en cualquier sección transversal de la viga, debido a las cargas aplicadas, siempre pues se presentará un momento y una fuerza cortante. ¿Sí? Se corta aquí en este punto, entonces en ese punto aparece un momento y también aparece una fuerza cortante. Esas son las dos, digamos, características esenciales de una viga. Están sometidas a fuerza cortante y a momentos flectores. Ya dijimos pues que hay otros casos en donde además de los momentos flectores hay momentos de torsión. La segunda hipótesis tiene que ver que el material es homogéneo y linealmente elástico. ¿Sí? Ya eso lo hemos explicado. Comportamiento elástico. Y que se cumple la ley de Hooke. La ley de Hooke simplemente dice que los esfuerzos son directamente proporcionales a las deformaciones, ¿cierto? Esfuerzos igual a E por E. Entonces, los esfuerzos son directamente proporcionales a las deformaciones y la constante de proporcionalidad es nada más y nada menos que el módulo de elasticidad. Se aplica el principio de Bernoulli, que dice que una sección plana antes de aplicar carga permanece plana después de aplicar la carga, como pueden observarlo aquí en la figura. La sección era plana antes de aplicar carga y ahora que ya se flecta, esta sección permanece plana y eso nos permite decir que los esfuerzos son directamente proporcionales a la distancia del eje neutro. Entre más lejos estemos del eje neutro, los esfuerzos serán mayores, como ya digamos ahora rato. Entonces, con esos principios ustedes en resistencia a materiales dedujeron la ecuación de la flexión, en la cual se muestra cómo los esfuerzos en una sección transversal de una viga debido al momento tienen una distribución lineal con valor cero en el eje neutro. Y la ecuación que gobierna ese comportamiento es la famosa fórmula de flexión, sigma igual a MY sobre I. Entonces, aquí nos está indicando la ecuación esta que el esfuerzo en cualquier punto depende de la distancia a que esté la fibra. Si esta es la fibra, a mí me interesa en este punto, entonces este es el valor de Y entonces el esfuerzo ahí será igual al momento que es un momento externo, por Y sobre I, que es la inercia respecto al eje neutro, respecto al centro.
Bien. Con base en el comportamiento, entonces vamos a mirar algunas cositas bien interesantes. Los esfuerzos, acabamos de señalar aquí, en cualquier punto depende de la formación unitaria. Igual que ocurre con el diagrama de esfuerzo de formación. Aquí estoy marcando un diagrama de esfuerzo de formación para un material homogéneo, con igual resistencia a la compresión que a la tensión. Ese material pues casi, bueno, sí existe. El acero en parte cumple con esto. Pero es simplemente para mostrar que aquí tengo en el eje de las X, tengo las deformaciones unitarias, y en el eje Y tengo los esfuerzos, y aquí tengo la gráfica. En la gráfica tenemos vamos a mirar la parte de arriba. La parte de arriba es, vamos por efecto de conveniencia, vamos a decir que es compresión, y que la parte de abajo es tensión, pero eso es cuestión de convención. Entonces vamos a concentrar nuestra atención en la zona de arriba. Entonces, aquí tenemos que el material se comporta elásticamente, ¿sí? En una línea recta, hasta cierto punto. Hasta cierto punto que lo llamaremos el límite de proporcionalidad. Hasta ahí la línea deja de ser recta, ¿sí? Y ya de ahí en adelante el comportamiento no es lineal. Entonces, recordemos que esta ecuación de flexión es válida apenas en el rango de aquí hasta acá y de aquí hasta acá, ¿sí? En la zona de comportamiento elástico. O sea, para esfuerzos menores que el límite de proporcionalidad. Como veremos más adelante, para el concreto, ese límite de proporcionalidad en el concreto se maneja como 0.45 F'C, y para el acero sería Fy. Aquí dije que era un material cualquiera, no he dicho que sea únicamente concreto. Entonces, es importante, señores, que aprendamos a ver. Entonces, esta es la distribución lineal de esfuerzo que se obtiene con esta ecuación. O sea, con esta ecuación, conociendo el valor, conociendo el momento de inercia, hacemos una gráfica para cada valor de Y. ¿Sí? Para cada valor de Y usted tiene un esfuerzo. Y un esfuerzo, para este otro Y, otro esfuerzo, y así sucesivamente en la zona de compresión y en la zona de tensión. Aquí estamos diciendo, bueno, en este punto hay un esfuerzo sigma 1, ese sigma 1 es la información unitaria. Está aquí. A este sigma 1, a este esfuerzo en 1, me voy a la gráfica y esta es la información unitaria correspondiente. Entonces yo puedo calcular, si conozco a eso 1, puedo calcular el esfuerzo multiplicándolo por el módulo de elasticidad, ¿cierto? O al revés. Si tengo el esfuerzo, puedo hallar la información dividiendo el esfuerzo entre el módulo de elasticidad. Entonces, estas dos gráficas van a estar siempre pegaditas, señores. Por un lado está la gráfica de esfuerzos que presenta la variación a lo largo de la sección transversal. ¿Verdad? Digamos que está muy maluco. Bueno, acépteme que sea un rectángulo. Entonces, este es B y este es H y aquí está el eje neutro. ¿Sí? Esta es zona de compresión y esta es zona de tensión. En este caso estamos hablando de material homogéneo. Entonces, es importante que ustedes tengan clarito, señores, esta gráfica, digiéranla, tráiganla bien. Así como en el diagrama de esfuerzo, a cada esfuerzo le corresponde una deformación unitaria, entonces yo puedo hacer un esquema para deformaciones unitarias en la sección transversal y un esquema para esfuerzo. Todos estos valores son correspondientes. A sigma 1 le corresponde a eso 1, ¿sí? Que es como lo vimos acá. El sigma sub P sería entonces este valor, el máximo, ¿sí? El máximo valor que puede soportar, que es el que está aquí. Cuando la deformación unitaria supere el valor de sub P, entonces estaremos como en este punto sigma sub 2. Entonces, para este esfuerzo sub 2, ya este
ya miren que la curva ya dejó de ser, o sea, la gráfica dejó de ser una recta y se convierte en una curva. Ya de aquí en adelante el comportamiento no es elástico y no podemos aplicar la ley de Hooke. O sea, esto no es aplicable. Es aplicable solamente desde este punto hasta cero para compresión y de este punto hasta este para tensión, esfuerzo de proporcionalidad. Entonces, cuando la deformación unitaria supere al E sub P, como ocurre acá en esta gráfica, aquí E sub P ya es mayor que E sub, aquí E sub 2, perdón, E sub 2 es mayor que E sub P, entonces el esfuerzo estará donde, acá arriba, ¿sí? Entonces, para este E sub 2 mayor que E sub P le corresponde un esfuerzo mayor que el esfuerzo máximo será mayor que el E sub P. Y miren que ya este es un diagrama que es inelástico. Ya la viga cuando llega a este punto está diciendo que va a fallar. Bueno, entonces, señores, de ahora en adelante nos vamos a acostumbrar a manejar siempre la curva de esfuerzo de formación para el material, en este caso para el concreto y el acero, como veremos más adelante. Debemos dibujar la sección transversal con sus dimensiones BH, localizar el eje neutro. Miren que el eje neutro debe coincidir, ¿no? Miren, eje neutro aquí, aquí, este para deformaciones unitarias, este es para esfuerzos, y esta es la misma gráfica, ¿no? Simplemente acá estamos marcando otros valores. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta allí? Profe, disculpe, ¿me puede explicar de nuevo la gráfica de formación cuando E sub 2 es mayor que E sub P? Sí, aquí tenemos que esta gráfica es una línea recta mientras los esfuerzos sean directamente proporcionales a las deformaciones, ¿cierto? O sea, estos esfuerzos, este esfuerzo, por ejemplo, este esfuerzo que ves de aquí a acá, es menor que sigma sub P, este es el límite de proporcionalidad en este caso, hasta donde llega la parte recta. ¿Sí? Entonces, a este valor, por ejemplo, sigma 1 le corresponde a E sub 1, ese E sub 1, observen que es menor que el E sub P. ¿Quién es E sub P? E sub P es la deformación unitaria correspondiente a el esfuerzo máximo o límite de proporcionalidad. Si el material se sigue cargando, si la carga es tal que genere una deformación E sub 2 que sea mayor que E sub P, entonces ya hemos superado este límite, ¿sí? Porque para este sub P le correspondería este sigma sub P, pero para el sigma sub 2, miren el esfuerzo, voy subiendo aquí con la flechita del mouse y lleva donde acá. O sea, este esfuerzo que está aquí es mayor que este esfuerzo acá. O sea, estoy en esta parte. El esfuerzo aquí. El esfuerzo máximo, la deformación unitaria sub 2, es sub 2, es mayor que sub P. Y en consecuencia el esfuerzo máximo correspondiente a este valor, en este caso sería el E sub 2, el sigma sub 2 sería mayor que el esfuerzo correspondiente al de proporcionalidad. ¿Sí la corrió? ¿Qué significa? Sí, profe, gracias. Hemos dicho la deformación unitaria en el límite de proporcionalidad, LP. El punto crítico, límite proporcional. Puedo poner LP si quieren. ¿Ya? Aquí si quieren pueden escribir. En lugar de escribir, pueden decir sigma en LP. Esfuerzo de proporcionalidad en el límite. Esfuerzo en el límite de proporcionalidad. Entonces, este comportamiento lo vamos a estar revisando permanentemente. O sea, todos los ejercicios que estemos haciendo tienen primero que tener clarito el comportamiento, la gráfica de esfuerzo de formación para la serie de concreto, saber cómo es la sección transversal de la viga. Aquí yo debo escribir sección transversal de la viga, en donde indico cuánto vale B, cuánto vale H y otros datos que sean necesarios, pero sobre todo debo ubicar el eje neutro correspondiente y marcar en una forma bien clara, no se les olvide, siempre hay que marcar, hay que ayudar la zona que está comprimida para que usted no se me vaya a equivocar. Recuerden que la zona comprimida arriba es cuando la flexión es positiva y cuando la flexión es negativa, la información abajo. Para flexión positiva, la deflexión de la viga
en esta forma. Entonces, esto es lo que mostramos ahora rato. En cualquier sección transversal, usted corta la viga y en ese punto tiene cuánto vale B, cortante, y cuánto vale M. Ahora, en esta parte del capítulo, no vamos a hablar de cortante, solamente vamos a hablar de momento. En su instante que corresponda, hablaremos únicamente de fuerza cortante. Y esta es la sección transversal que le digo. Cuánto vale B, cuánto vale H. Este es el área cero en la zona de tensión. D, ahora sí, D se llama como peralte efectivo. ¿Sí? Peralte efectivo. Y es la distancia que hay del centroide de refuerzo a la fibra más alejada a la compresión. Ese es lo que representa el valor de D. Bien, como ya hemos dicho, estamos hablando inicialmente era de concreto simple. Ya acá, fíjense, acá pues no he colocado acero, pero aquí voy a hablar, vamos a mirar cómo es el comportamiento de la viga cuando es de concreto reforzado. Entonces ya sabemos que como el concreto simple es ineficiente para resistir esfuerzos de tensión, debemos colocar acero en la zona de tensión, ¿sí? Lo más alejado posible para que tenga el mayor momento. Entonces con esta acero nosotros vamos a impedir que se presenten las grietas en ella. Entonces, esta partecita es fundamental. El comportamiento de las vigas de concreto reforzado es fácil, no, debe analizarse. Un momentito, mucho bulla aquí. Entonces vamos en esta etapa a hacer un laboratorio, un ensayo virtual también, totalmente abstracto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar una viga cualquiera de sección, digamos, conocida, ¿no? VIH, y le asignamos una cantidad de acero. Y vamos a ver cómo se comporta esa viga cuando se comienza a aplicar cargas de manera creciente, o sea, comenzando con una carga nula, cero, hasta que la viga falle. Entonces vamos a mirar cómo va cambiando el comportamiento de esa viga en la medida en que la carga se va incrementando. De carga muy pequeñita, digamos que arrancamos con cero hasta cuando se produzca la falla. Bien. Antes, entonces, al igual que hicimos para las vigas de concreto de material homogéneo, acá para concreto reforzado también tenemos unas hipótesis que hay que tomar en cuenta. La primera hipótesis: en cualquier sección transversal de la viga, debido a las cargas aplicadas, existen momentos flectores y fuerzas cortantes. O sea, eso pues ya es válido para cualquiera, ¿no? Es obvio lo que hemos hablado sobre vigas. La segunda: una sección transversal permanece plana aún después de la aplicación de la carga. ¿Cómo que se llama ese principio? ¿Cómo se llama ese principio de esa segunda hipótesis? ¿Cómo se llama el principio en el cual se fundamenta esto que yo acabo de decir aquí? Una sección transversal plana permanece plana después de aplicar la carga. Bernoulli. ¿Cómo? Bernoulli. Pero díganlo bien, sin miedo. Bernoulli, Principio de Bernoulli. Bernoulli. Es un nombre francés. Bernoulli, la U suena U, Bernoulli. Bien, el principio de Bernoulli. Entonces, recuerden que ese principio no es simplemente decirlo que eso es cierto, ¿no? Sino que de allí, cuando la sección plana se gira, entonces usted puede hallar una relación entre los esfuerzos
y la distancia al eje neutro de la fibra que esté en análisis. Gracias al principio de Bernoulli, y de ahí pues sacaremos también otras conclusiones más adelante. Y este principio, que eso es fundamental, el principio del concreto reforzado, existe perfecta adherencia entre el acero y el hormigón que lo rodea. Eso significa que no hay deslizamiento, ¿sí?, entre el acero y el concreto. Y si no hay deslizamiento, cuando la viga se deforme, y la viga se deforma en este punto, entonces lo que se deforma en el acero en este punto tiene que ser igual a lo que se forma en el concreto que lo rodea. Ese es fundamental y vamos a analizarlo. No, voy a adelantarme un poquito para que, y así, bueno, ya que sí que ya queda. Si yo estoy aquí en este punto, vamos a suponer en este puntico, ¿sí? Aquí yo tengo la varilla, entonces esta varilla se me deforma por acción de la carga, la fuerza T en la varilla, habrá pues una deformación unitaria. En el acero, o sea, la varilla se salió, se deformó y tiene una deformación. Pero lo mismo que se forma en el acero, tiene que ser igual a lo mismo que se forma en el concreto, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la deformación en el acero es igual a la deformación en el concreto. Eso es lo que estamos diciendo. El concreto que lo rodea, ¿sí? Si la viga la vemos acá, vamos a mirar la deformación aquí así. Este era el plano horizontal y ahora es el plano inclinado. Entonces, en este punto, esta es la deformación unitaria, ¿sí? Entonces, ahí estamos diciendo que la deformación en el acero es igual a la deformación en el concreto, porque es el principio de adherencia. Pero, ¿cuál es la primera conclusión que se saca de allí? Si ustedes recuerdan la ley de Hooke, como ya hemos dicho, la ley de Hooke dice por esfuerzo es directamente proporcional a la deformación, o sea, E por E. ¿Cierto? De aquí usted despeja a E y es igual a sigma sobre la deformación unitaria va a ser igual al esfuerzo entre el módulo de elasticidad. Entonces, en el caso de SUS, la deformación unitaria en el acero, pues será igual al esfuerzo, vamos a cambiar la letra, al esfuerzo en el acero sobre el módulo de elasticidad del acero. Y la deformación unitaria en el concreto será igual por la misma ecuación, deformación en el concreto sobre el módulo de elasticidad del concreto. Eso es lo que sabemos por la ley de Hooke, ¿cierto? Esto simplemente es ley de Hooke. Y esto que estamos diciendo acá, ¿qué es? Es simplemente el principio que no hay deslizamiento. Y por lo tanto las deformaciones son iguales. Entonces, como estas deformaciones son iguales, yo puedo igualar y decir F sub S es A sub S como F sub C es a E sub C. Y si despejamos aquí a F sub S, me quedaría que F sub S es igual a ¿quién? Vamos a escribir esta E sub S que está dividiendo, pasa a multiplicar, y me quedaría E sub S sobre E sub C de aquí por F sub C. ¿Está claro eso? Profe, ¿Sí? eso aplica solo cuando el esfuerzo no ha superado el límite de proporcionalidad.
Sí, señor, estamos en comportamiento. Pero, a ver, lo de la ley de Hooke sí, pero las deformaciones sí deben ser iguales aún en rango plástico. ¿Sí? Porque el acero sigue estando dentro del concreto y no debe fallar. Lógicamente que llegará un momento cuando ya bueno, no, es que realmente no debe fallar. La viga si llega a fallar por influencia del acero, el acero comienza a fluir, pero no se desliza. Entonces, el principio este de deslizamiento se presenta, es válido, o sea, de la derecha, perdón. Pero las ecuaciones que estoy planteando aquí sí son únicamente para comportamiento elástico. ¿De acuerdo? Ley de Hooke. Entonces, aquí lo está diciendo ley de Hooke. Si no es una ley de Hooke, esto usted no lo puede aplicar. Bien, listo. Entonces, ¿qué nos está indicando aquí esta ecuación? Que el esfuerzo en el acero en este punto, debido a la deformación unitaria, es igual al esfuerzo del concreto multiplicado por esta expresión. Es decir, yo estoy hallando el esfuerzo del acero en función del esfuerzo del concreto. Y esta relación de módulos de elasticidad. ¿Sí? Esta relación de módulos de elasticidad se llama precisamente relación modular. ¿Sí? Decimos que N, redundamos con la letra N, N igual a E sub S sobre E sub C. Relación de módulos. Ayer los estudiantes estaban en una clase de estructuras metálicas en donde estamos hablando de comportamiento elástico, cuando estamos hablando de la propiedad del acero. Y he preguntado qué representa el valor de N. ¿Sí? Y no hubo un solo estudiante que me respondiera eso. O sea, yo no entiendo por qué olvidan cosas tan fundamentales que uno lo repite 100 veces durante el semestre. ¿Sí? Tienen que aprender a grabar esas cosas, o sea, lo fundamental. ¿Sí? Esta relación de módulo me establece una relación entre el módulo elasticidad del acero y el módulo elasticidad del concreto. Pero también, como los módulos elasticidad hablan es de comportamiento elástico, entonces usted sabe que N es únicamente válido para comportamiento elástico. Entonces, de aquí podemos decir entonces que F sub S es igual a N veces F sub C. Entonces, miren ustedes cómo un principio, sí, que se supone que es cierto, enseguida me permite a mí, aplicando las propiedades, me permite establecer una relación entre los dos esfuerzos. En otras palabras, esta ecuación me permite saber cuánto es el esfuerzo en el acero cuando sé el valor del esfuerzo en el concreto. Y viceversa, si conozco cuánto es el esfuerzo en el acero, lo divido entre N y me da el esfuerzo en el concreto. Para que tengan ustedes el poder que tiene una premisa así que se cumple, fundamental. Y la última hipótesis acá es, se conoce la curva de fuerza de formación para el concreto y el acero. O sea, cuando estamos analizando el comportamiento de las vigas de concreto reforzado, obviamente usted conoce los materiales, ¿cierto? Y si conoce los materiales, quiere decir que del concreto conoce la curva de fuerza de formación y conoce la curva de fuerza de formación para el acero. Es decir, esas propiedades están totalmente definidas. Eso significa, en otras palabras, que sabe usted, todo lo conoce. Para el acero conoce aquí, este es F sub S, de la información unitaria, entonces sabe que este es el valor de Fy, que está muy cerquita al límite de proporcionalidad. ¿Ok?
que acá hay un valor alto, que es el F sub U, todo eso lo conoce. Te puede conocer cuánta es la formación unitaria en el punto de fluencia, cuánta es la formación unitaria acá, y así con cada punto. Eso lo que quiere decir que se conoce la curva de fuerza de formación, se conoce el material. ¿Sí? Lo mismo para el concreto. Para el concreto ya usted sabe que no hay un tramo recto. Entonces, sin embargo, suponemos que a punto 45 F'(C) el comportamiento es elástico, o sea, como si esto fuera una línea recta. Y de aquí también conoce un valor máximo que es el famoso F'(C). A este valor del punto 45 F'(C) le corresponde una formación unitaria. Al valor de F'(C) le corresponde una formación unitaria. Le dimos que era igual a ¿cuánto? ¿A quién recuerda? 0.002. Punto 002, muy bien. Y lo otro es que se supone que cuando el concreto llega a una formación unitaria de ¿cuánto? 0.003. Sí, señor, cuando la formación unitaria llega a punto 0.03, se supone que el concreto falló por aplastamiento. Entonces, el acero falla por fluencia a partir de FY. ¿Sí? O ese es un punto crítico, no necesariamente falla, él comienza a fluir. El concreto, cuando llega a este punto, falla. Cuando llega a una formación unitaria de punto 0.02, aproximadamente alcanza el punto máximo de resistencia a la compresión. En punto 45 F'(C) se considera que está el límite de proporcionalidad, y con esto usted calcula la tangente de ese ángulo θ y calcula el módulo de elasticidad. Lo mismo acá, ¿cierto? Para el acero también. Entonces, estas dos gráficas que yo acabo de hacer ahora, ustedes también deben saberlas ya de memoria, ¿sí? Entender bien todos los aspectos, los fundamentales de eso. No son muchos, simplemente cuánto es FY, cuánto es FU, dónde se da, cómo se calcula el FY, etcétera, etcétera, ¿sí? Para el acero y el concreto. Bueno, con esta información, que no es sino un repaso de resistencia de materiales, de lo que hemos visto hasta ahora en estas tres clases, estamos preparados para entonces ahora sí iniciar el comportamiento de la viga de concreto reforzado cuando le aplicamos cargas. Bien, entonces vamos a ir entendiendo bien esta gráfica. Vamos a ir dando un buen rato a ella. Tenemos aquí la viga de concreto reforzado. Hasta la sección de la viga, tiene un ancho de B y una altura H. Esto que estamos diciendo para esta viga rectangular es válida para cualquier forma de viga, sea una viga circular, una viga T, una viga I, etc. Tenemos una cantidad de acero en la zona de tensión, a su vez. O sea, estas tres varillas tienen un área total de a su vez. En esta tenemos el diagrama de deformaciones en el concreto y el acero, y acá tenemos el diagrama de esfuerzos. Miren que acá tengo nuevamente la curva esfuerzo de formación para el concreto. La del acero pues no la coloco porque ya se sigue, ya es constante, y aquí se ve claritico donde está el punto 45 F'(C), acá un punto por debajo, y después pues acá ya cuando se alcance mayor valor. Entonces, cuando nosotros aplicamos una carga P, pongamos que esta carga P sea pequeña, la pequeñita, es posible que esta viga no se fisure. Recuerden que aquí en este caso la zona de tracción es abajo, ¿cierto? Entonces las vigas deberían presentarse más o menos en el centro. Aquí deberían presentarse unas vigas cuando la viga se fisure. Pero, ¿y cuándo se fisura esa viga? Cuando se supere, ¿qué valor? A ver, ¿qué me recuerda? ¿Cuándo se fisura esa viga? ¿Qué valor debe superarse de esfuerzo? El módulo de rotura. Sí, señor. Cuando el esfuerzo en el concreto sea mayor que el módulo de rotura. Entonces, estamos diciendo que en esta primera etapa no hay grietas. Si no hay grietas es porque los esfuerzos en el concreto el esfuerzo del concreto de atracción, ¿no?
tracción es menor que el módulo de rotura. Esta es la primera etapa para que este contamiento. Esfuerzo en el concreto a tracción es menor que el módulo de rotura. Entonces, este esfuerzo es menor que el módulo de rotura. Bueno, perdón. Ya no. Estamos hablando de tensión. La tensión es abajo. Este esfuerzo me da una formación unitaria en el acero y en el concreto. Aquí está la formación unitaria, está aquí abajo la formación unitaria en el concreto a tracción. Acá también hay tracción en el concreto, pero la más crítica cuando comienza la grieta en el concreto será la fibra más alejada. ¿Sí? Por eso pongo aquí el CT, o sea, de formación unitaria en el concreto a tracción. Entonces, esta deformación unitaria se debe a que el esfuerzo en el concreto a tracción es menor que el módulo de rotura. El módulo de rotura, recuerden que para el concreto es igual a 0.62, ya por una correlación que da la norma establecido en megapascales. Esto que escribí acá arriba, recuerden que es válido, vamos a borrarlo aquí. Lógicamente que si el esfuerzo de tracción en el concreto es menor que el módulo de altura, obviamente que el esfuerzo de compresión en el concreto estará muy lejos, ¿cierto? Estará muy lejos de este valor, porque esta es compresión. Está claro, la tracción de la que estamos hablando, estamos como por aquí, ¿ve? Esta es la tracción, o sea, aquí se dará el esfuerzo de tracción en el concreto, ¿sí? Que es muy pequeño, este esfuerzo aquí es muy pequeño. Recuerden que los esfuerzos están en el eje Y con respecto a este valor. Aquí menor que el módulo de rotura, este valor. Entonces, en este caso, cuando se cumple esta situación, decimos que la viga tiene un comportamiento elástico y no se ha fisurado. Y no fisurado, no agrietado. Bien. Pongan la máxima tensión posible, concéntrense y estos conceptos vayan asimilándolos bien, vayan grabándolos. De esto, pues, lógicamente vamos a entrar ahora por separado qué pasa cuando estamos en esta etapa. Pero quiero primero que entendamos en forma general las tres etapas por las cuales... No suerte que diga. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? Se cortó durante un momento. ¿Hay interferencia? Durante un momento sí, no se escuchaba nada. Ya. Si es que acá me acaban de decir que no vea. Entonces dije que me quedé hablando solo. Bueno, entonces, resumiendo. ¿Se volvería a cortar? Resumiendo, la primera etapa de viga es cuando la carga es bastante pequeña. ¿Cómo hablamos de que esa carga sea bastante pequeña? Pues lo medimos por el esfuerzo aplicado, por el esfuerzo de tracción en la fibra más alejada. El esfuerzo de tracción menor que el módulo de rotura. Y en ese caso, observen aquí, en este caso, pues lógicamente yo tengo el eje neutro localizado en alguna parte, más o menos en el centro de la viga, más o menos. No está en toda la mitad porque hay concreto y hay acero, entonces
pues va a tender a estar un poquito más hacia abajo, ¿no? En la mitad, donde haya más material, en este caso el acero. Este es el eje neutro. Bueno, vamos a aprovechar que tengo el dibujo aquí, para que sea coherente, sea consistente. Si este es el eje neutro, acá sería este. Y de aquí para arriba tendremos el concreto de la compresión. Acá tendremos concreto también, pero a la tracción. Entonces es bueno que tengamos en cuenta, en esta primera etapa, es muy crucial. Tenemos un eje neutro y habrá una zona de compresión. Pero también hay una zona de tracción y el concreto que está aquí presente se considera que existe. ¿Por qué? Porque él no se ha agrietado. Como se ha agrietado, entonces hay que dejarlo. O sea, aquí abajo tendremos concreto en zona de tracción más el acero en zona de tracción. Entonces la resistencia abajo va a estar soportada tanto por el acero como el concreto que está traccionado. ¿De acuerdo? Y es interés de nosotros en esta etapa saber, por ejemplo, cuánto será el esfuerzo máximo que se presenta en esta etapa para un momento que esté aplicado, porque cada carga que usted aplique, a esta carga P, lógicamente le va a corresponder un momento en la viga. ¿Sí? Si nosotros seguimos aplicando cargas, llega un momento que comienzan a presentarse estas fisuras que están aquí. Entonces, cuando se presenten estas fisuritas, ¿qué va a pasar? Si se fisura es porque entonces llega un momento en que los esfuerzos en el concreto de tracción superan el módulo de rotura. En este caso ya la viga se fisura. La viga se fisura y es como si el concreto desapareciera. Entonces, si por ejemplo esta es la zona de tracción, este es el eje neutro, perdón, de la viga. Vamos a igualar aquí la sección transversal. Entonces, esta es la zona de compresión. Entonces, ya aquí abajo no existe concreto, teóricamente, ¿no? Porque decimos que está fisurado, entonces solamente tendremos el concreto en la zona de compresión y el acero en la zona de tensión. Eso lo tendremos a su vez. Mientras que acá tenemos entonces el diagrama de, pero si estos valores están por debajo, si los esfuerzos que se producen en concreto están por debajo de F'(C) sobre 2, o sea, 0.5, por decir algo parecido a 0.45, ¿sí? 0.5 es, digamos, 0.45. Si estos esfuerzos están por debajo de esto, el comportamiento es elástico, es decir, el concreto en la zona de compresión tiene un comportamiento elástico, una línea recta. Habrá unos esfuerzos mayores, pero esos valores están por debajo de estos, vamos, exactamente 0. Bueno, exactamente desde el punto de vista de lo que se ha acordado. F' sub C. Entonces, en este caso, miren cómo cambia esta gráfica que tengo aquí, que estoy señalando aquí abajo, con respecto a la que tenemos acá, a esta. ¿Sí? Acá, miren que ya aquí el concreto desapareció. Aquí sí hay concreto, pero acá no. Acá solamente tendremos concreto en la zona de compresión. Y acá tendremos pues simplemente el esfuerzo en el acero. Hay una deformación en el acero.
pero el esfuerzo de compresión en el concreto sigue siendo menor de 0.45 F'C y por lo tanto el comportamiento es elástico. Entonces decimos segunda etapa, con sección agrietada pero comportamiento elástico en el concreto de compresión. Profe. Sí. Disculpe, ¿puede repetir esa parte de la etapa donde se considera que ya no hay concreto? Estamos diciendo aquí, cuando la carga se incrementa, llega un momento en que el esfuerzo de tracción que se presenta en el concreto aquí supera el módulo de rotura. O sea, es mayor que el módulo de rotura. Sí, el módulo de rotura es constante, ¿verdad? Porque depende simplemente de la resistencia en concreto, como aparece acá. Punto de sentido. Cuando este valor sea mayor que el módulo de rotura, la viga se comienza a agrietar. ¿Sí? Aparecen estas grietas, que acá arriba no estaban. Entonces, cuando esto ocurre, se considera que ese concreto agrietado ya no resiste esfuerzos de tracción. Si no resiste esfuerzos de tracción, nos imaginamos que el comportamiento de ella es así como está aquí señalado. ¿Sí? Estamos diciendo, tengo un concreto en la zona de compresión, pero abajo no hay concreto a tracción. O sea, hay un concreto, pero que simplemente sirve para sostener a las varillas. Es decir, despreciamos la resistencia a tracción del concreto para efectos prácticos de análisis. ¿Qué me decía? El concreto en esa parte no está trabajando. No está trabajando. Porque ya está agrietado y el concreto agrietado pues no soporta esfuerzo. ¿Sí? Entonces miren que el diagrama, miren la forma que tomó. O sea, acá se perdió este triangulito abajo, ¿cierto? Este triangulito abajo ya no existe en la segunda etapa, cuando el comportamiento elástico y la sección está agrietada. Y aquí sabemos ya que estos esfuerzos de tracción en el concreto superan al módulo de rotura. Profe, una pregunta. Sí. En la práctica, cuando se presentan esas, en esa etapa se presentan esas grietas, eso no abre la viga que agentes externos puedan afectar las varillas. Toda la vida. Es que por eso acuérdense que les expliqué en la clase de que esas fisuras son inevitables en el concreto reforzado. ¿Sí? Desde que el acero comience a trabajar por la carga, la viga se flexa y esas flexiones, para que se presenten, necesariamente se genera una deformación en el acero y también en el concreto. O sea que en el concreto reforzado siempre va a pasar esto. Sí. Y lo que pasa es que cuando hablamos de fisuras de ese tipo, son fisuras microscópicas. O sea, usted no las ve, pero el concreto sí las siente. ¿Ya me entiende? Ok. Porque por ahí sí pasa el oxígeno. ¿Ya? Es que uno diría, si la gente ve las grietas, pensará que la viga no está bien. Exactamente. Pero entonces, estructuralmente, sí usted sabe qué es lo que está pasando. Porque es que cuando los esfuerzos están en el módulo de rotura, pues son esfuerzos relativamente pequeños, ¿ya? Son relativamente pequeños. Lo que pasa es que aquí, usualmente las vigas no se comportan, las vigas usualmente se comportan en la segunda etapa, esta que estoy hablando, de comportamiento elástico y sección fisurada. Ya hay fisuritas, ¿sí? Pero repito, depende de la magnitud de las cargas. ¿Por qué? Porque acuérdense de lo que hablamos con el postensado. Cuando usted mete un cable postensado, comprime la zona de tracción. Y en ese caso, es posible que los esfuerzos se mantengan dentro del módulo de rotura. ¿Sí? Están menores que el módulo de rotura. Gracias a esa fuerza que usted está aplicando. Y en ese caso, pues está disminuyendo la presencia de fisuras. Ahora, nuevamente repito, un concreto reforzado, una viga de concreto bien reforzada, una viga de concreto reforzada, bien hecha, bien diseñada, debe prestar unas fisuras, pero demasiado pequeñitas, ¿sí? Microscópicas, usted no las ve, pero ella se está fisurando. Todo va a depender entonces de la magnitud de las cargas que estén aplicadas en la sección transversal, ¿sí?
si se flecha mucho la viga, pues lógicamente las grietas van a ser mucho mayores y el peligro de oxidación del acero es mucho mayor. Por esa razón, las normas establecen que las flechas, las deformaciones de la viga se den dentro de ciertos límites, ¿sí? Pero repito, aunque así sea, el concreto el acero se está oxidando lentamente. ¿Cuáles son las flexiones permisibles? ¿Cómo? ¿Cuáles son las flexiones permisibles? Las deformaciones, sí, lo vamos a ver más adelante, las deflexiones están en el rango de L sobre 360. ¿Sí? Y eso se compara con las flechas máximas que se producen, que usted puede tener con la ecuación de doble integración. ¿Ah? Pero allá hay deformación, hay deflexión, y acá también hay deformaciones y hay fisuras. Porque la deflexión es cuando usted ve que toda la viga se desplaza, ¿no? Las deflexiones son muy mínimas. Bueno, entonces aquí, resumiendo, bueno, y cuando ya se supera, cuando ya los esfuerzos superan el valor de 0.45 F', o sea, cuando los esfuerzos en el concreto, cuando sigue aplicando más carga, y estos esfuerzos superan el 0.45 F', entonces ya la viga deja de tener un comportamiento elástico y, mire, ya la forma será esta, o sea, la curva es así como se ve aquí. Claro, o sea, este es el diagrama de esfuerzo en esta zona. ¿Sí? O sea, este diagrama es muy parecido a este, porque esto es lo que está mostrando aquí son los esfuerzos en el concreto, tal como lo muestra acá. Entonces ya este comportamiento es inelástico, ¿sí? Ya la viga se ha fisurado mucho más. Las fisuras van a ser mucho mayores y más bien está próxima a la falla, en la medida en que se siguen incrementando las cargas. Entonces, la primera etapa, comportamiento elástico, sección no fisurada. Segunda etapa, comportamiento elástico, sección fisurada. Tercera etapa, comportamiento plástico o no elástico, sección fisurada, lógico. Y lo que sigue es la falla por rotura de la viga. Si se sigue aplicando, pues los momentos llegarán, momentos que superan el momento máximo resistente de la viga y la viga comienza a fallar. La viga falla. ¿Está claro? Ya cuando entramos en la tercera etapa, ya no estamos tan interesados en saber cuántos son los esfuerzos. Más bien estamos interesados en saber cuál es el momento de falla. Entonces, en estas tres etapas quiero que nos concentremos en lo siguiente. En cada una de las etapas 1 y 2, a nosotros nos interesa saber cuál es la magnitud de esos esfuerzos, ¿sí? Y esas deformaciones, tanto en el acero como en el concreto. La señal está malísima. Yo por el computador no puedo entrar. Estoy en el celular. Entonces, usted aquí en estas dos condiciones, en estas dos primeras etapas, le dicen cuánto resiste el esfuerzo, cuántos son los esfuerzos en el concreto, cuántos son los esfuerzos en el acero y las deformaciones unitarias correspondientes. ¿Sí? Eso es fundamental para saber cómo se comporta esa viga. Y en la tercera ¿Se cortó o soy solo yo? Bueno, Profesor, Se congeló todo, ¿verdad? sí, Se le cayó el internet.
¿Será que se le habrá ido la luz? Recuerde que le están diciendo que el internet estaba fallando. Le alcanzaron a avisar que el internet estaba fallando.